Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en el marco de este cuarto Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario desde la Cámara de Comercio. Y es un honor el día de hoy que pues trajimos ahora sí que el rockstar de este Congreso, una persona, una figura que seguramente ha generado mucho interés, ha despertado mucho interés para que los jóvenes asistan, todo tipo de público, por lo que implica su presencia, magistrada. Bienvenido. Maestra, muchísimas gracias por Muchas este gracias. espacio, por la invitación, porque yo siempre he comentado que la presencia de la población LGBTIQ+, en estos espacios generan disrupción y la disrupción genera visibilidad. Y como también lo repito, lo que no se menciona no existe y lo que no existe no se atiende. Así es. El magistrado Osiel Baena Saucedo, pues es una persona que no es improvisada y cabe mencionar que él cuenta con una licenciatura en Derecho, también es maestre en... Tengo dos maestrías, una en Derecho Constitucional y Políticas Gubernamentales, una más en Derecho Electoral y un doctorado en Derecho también. Doctorado en Derecho. Y usted participa en un examen por oposición para poder ingresar al Instituto Electoral. Ahorita actualmente estoy en funciones de magistrada en el Tribunal Electoral de Aguascalientes, pero hemos hecho historia en dos grandes concursos. El primero fue para participar en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Son exámenes de oposición que se ponen para depurar y que den los primeros lugares, en los primeros 5 lugares en esto a nivel nacional. Entonces, eso me coloca como uno de los perfiles que tienen pues mayor posicionamiento en materia electoral. Y recientemente, lamentablemente en este concurso, como este es un primer filtro, el segundo es el político, en esa parte pues ya no logré avanzar, que fue la última. Y finalmente hace algunos días también participé para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en materia jurisdiccional en este ámbito. Y pues llegué solamente a las entrevistas con algunos ministros y ministras de la Suprema Corte, pero también hasta ahí quedó mi participación, pero afortunadamente pues tuve ahí el respaldo de una persona ministra, no sé si fue hombre o mujer. Pero el tema es que nuestra población LGBTIQ+, tenemos la capacidad, tenemos los perfiles de estar incursionando y tomando espacios donde se toman decisiones particularmente. Por supuesto, y eso yo creo que lo hemos visto a través de las redes sociales, que fue donde se hizo viral, sobre todo el tema del TikTok, ¿no? Que fue... Y la que juzgue. Sí, totalmente. Bien, esta parte de la red social, y que mucha gente creo que lo ha criticado para bien y para mal, porque finalmente fue el boom y lo que lo detonó para que se diera a conocer todo este movimiento LGTB, pero además a muchos nos genera todavía mucha incertidumbre, además no estamos contextualizados, no conocemos, hay que educarnos y incluso yo estaba con la preocupación, ¿cómo le voy a hablar? Todavía no dominamos este lenguaje inclusivo y nos es fácil referirnos a él y no a ella. ¿Por qué esta división de no asumirse de un género femenino ni masculino, sino como no binario? ¿Qué significa? Porque para nosotros es muy importante saberlo, no alcanzamos a dimensionar esta parte. No me asumo como hombre, no me asumo como mujer. ¿Y por qué vestirse de esta manera? Así es, maestra Janet. Pues mire, el tema es algo complicado. En un principio a mí me causaba cierta incomodidad que siempre termino hablando de temas de género y de identidad
en lugar de hablar de temas de derecho electoral, Sí. de los logros que hemos avanzado. Sin embargo, me di cuenta de algo que es muy importante. No tenemos conocimiento Hay que entender, de estos claro, temas. claro. Hablar de diversidad, hablar de género, son temas técnicos que ocupan análisis científico, que ocupan análisis totalmente documentado, porque no son temas cualquiera. Por supuesto. Entonces no es lo mismo hablar de orientación sexual que identidad de género, que expresión de género. Son temas que nos invitan a la lectura. Totalmente. Y justamente en la lectura Qué bueno. es cuando descubrí la identidad de género no binaria. Yo hace 4 años me identifiqué como una persona no binaria. En mi infancia yo vengo de una familia de escasos recursos, entonces todas las palabras que yo conocía para nuestra población eran joto, maricón, puñal y machorras y a las mujeres tortilleras o traileras. Eran los Sí. términos peyorativos que solamente existían en mi Sí. vocabulario. Yo no conocía el término de gay, de lesbiana, mucho menos de bisexual, de transgénero, travesti, Ya es una transexual, gama tremenda. intersexual, asexual, pansexual, etcétera. Entonces estos términos vinieron a mi bagaje cultural apenas hace 4 años. Aunque yo en mi infancia yo me sentía mujer, yo quise ser mujer en mi niñez, pero debido a toda la discriminación tuve que masculinizarme. En segundo de secundaria yo opté por ser una persona masculina, tener novias. Les digo que fue mi etapa más lesbiana porque no me gustaban las mujeres, pero Sí. fingía que me gustaban Claro. las mujeres. Y hasta tercer año de carrera me asumí como una persona abiertamente gay. Pero de esos años hasta hace 4, yo me asumí persona abiertamente gay. Sin embargo, era una persona masculina. Hoy por hoy queremos ver solamente el mundo desde 2 visiones dicotómicas, hombre Sí, y mujer. y mujer, ¿Por qué? por supuesto. Porque hemos enfocado nuestra construcción social dicotómicamente en los genitales. Si vemos un pene, es hombre; si vemos una vagina, es mujer. Y solamente a partir de ciertos tipos de penes y cierto tipo de vagina hemos entendido el mundo dicotómico, porque también hay que entender que hay personas intersexuales que sus órganos genitales no comparten o no cumplen los parámetros genéricos o aceptados médicamente para determinar que una persona es un hombre o una persona es una mujer. Entonces hemos visto y vivido y entendido la vida de manera dicotómica. Yo cuando descubrí la identidad no binaria me percaté de que tenía la posibilidad de asumirme mujer, cosas que quise hacer en mi niñez, o asumirme una persona abiertamente gay masculina, pero opté por ninguna de las dos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que decidí? Asumir aquello que me gustaba en la infancia de las mujeres: el tacón, el maquillaje, el labial, los vestidos, la vestimenta, el abanico, perrazo, que soporten, por supuesto. Claro. Y los manierismos e incluso hasta la jotería. Entonces, estas cosas que me arrebató mi infancia, que me arrebató la sociedad, de no poderme comportar de manera femenina, de no asumirme mujer, de no poderme maquillar, de no poder usar tacones, que me lo arrebataron por discriminación. Hoy en día, cuando me asumí como persona no binaria, que transicioné, también tenía la opción de mantenerme como venía haciéndolo, como una persona gay masculina, y que no tenía que decir que era gay, porque eso me daba muchos privilegios. Entonces opté por generar un híbrido. Exacto. Entonces Ajá. me visto de manera, lo voy intercambiando. A veces ando como me ves ahorita, con saco y con corbata, pero con falda, enseñando el pelazo, por supuesto, y unos Sí. taconazos brutos. Sí. No sé si se logren ver, pero están muy tremendos. intrépidos, me encantan. Sí. Y también no me importa si traigo barba, me corto el cabello como varón. A veces me pongo vestido, a veces me pongo traje con tacones, a veces ando de hombre, etcétera, ¿no? Entonces, esto es mi identidad no binaria. Ya. Construí mi propia identidad a partir de lo que yo considero que me gusta, y para darme gusto a mí, porque lamentablemente en nuestra población vivimos generando conductas para ser aceptadas en toda la sociedad. Es decir, renunciamos a los noviazgos en nuestra juventud, no podemos decir que me gusta un niño si soy varón, no tenemos esas relaciones románticas que viven las personas heterosexuales, y eso que me arrebataron, hoy Sí. lo estoy disfrutando. Sí, Perfecto. hoy no me interesa verme hombre, tampoco me interesa verme mujer, no me asumo ni uno ni otro, y hoy me asumo como una persona no binaria. Y esto trae otro tema importante que mencionabas: el lenguaje. El lenguaje, El lenguaje. que ahora le llaman lenguaje inclusivo. Y a veces nosotros hemos optado por adoptar un lenguaje neutral, tratando de evitar el ellos, el todes, estas cosas que también por la propia lengua, el diccionario de la Real Academia no ha sido aceptado aún. Pero
¿Cómo podemos ir adoptando este tipo de lenguaje para quien, bueno, no todos lo quieren adoptar, eso me queda claro, ¿no? Pero quienes desean adoptarlo, ¿cómo? ¿Hay alguna red social, hay algún documento que avale, que ampare todo esto, en donde podamos acudir? Antes de hablar del lenguaje con terminación, es importante hablar del lenguaje inclusivo, de la destrucción del masculino genérico. Nos han impuesto socialmente el heteropatriarcado, el patriarcado, que el varón ha sido el centro de toda la división, de toda la fundación del Estado. ¿Esto qué significa? Que el androcentrismo, el pene en el centro de la sociedad, ha dejado invisibilizada a la mujer. Entonces ha habido una lucha histórica porque este grupo poblacional, que es el 51%, no es ni siquiera la mitad, es más de la mitad, claro, que son mujeres, apenas fueron logrando espacios y visibilidad en el lenguaje. En materia electoral es importante decirlo, toda la construcción, e incluso jurídico, toda la construcción de nuestra norma gira en torno al hombre. La mujer no podía votar por la lectura literal y gramatical de la norma, el voto del hombre. El hombre era el único que tenía derechos. La mujer vino a votar en México hasta hace muy poco, precisamente porque la construcción gramatical era masculina. Entonces hablar ya del desdoblamiento del masculino, y es más la destrucción del masculino genérico que mucho daño le ha hecho a la mujer, eso ha sido importante. Hoy en día ya la mujer logra tener visibilidad incluso en las palabras, por eso es importante decir todos y todas, ciudadanos, ciudadanas. Pero luego vino esta propuesta, de la terminación E, y fíjense, esto es muy importante porque creyéramos que la terminación E, el lenguaje inclusivo que se dice no binario, no nació de una persona LGBT, nació de una propuesta de una persona heterosexual para evitar el desdoblamiento de todos y todas y decir vamos a utilizar una palabra neutra que abarque todas las identidades, las orientaciones, las expresiones, etcétera. Entonces nace la terminación E para evitar el desdoblamiento de las palabras. Y luego estas palabras fueron apropiándose las personas no binarias. La terminación E hoy en día la entendemos más como para personas no binarias, para personas de género fluido, para personas queer, etcétera, que no nos identificamos en el dicotómico mundo de hombres y de mujeres. Pero es complicado, ¿por qué? Porque si muy apenas estamos entendiendo o hablando de la inclusión de la mujer y hablar con lenguaje no en el masculino genérico, claro, sino en el de hombres y mujeres, pues ¿qué esperamos las personas LGBT que apenas comenzamos con esta lucha? Claro. Ahora, algo que se ha criticado mucho a través de las redes sociales es el mencionar, exhibir espacios públicos como son el Congreso de la Unión, la propia Suprema Corte, obviamente el espacio donde usted labora, el área de plenos. ¿Por qué razón utilizar eso que yo sé que ha estado... Es muy polémico, por supuesto. Sí, claro, genera mucha polémica y muchas dudas, ¿no? ¿Por qué razón? Esto también es importante decirlo. La agenda LGBT se ha dedicado a temas muy sensibles: matrimonio igualitario, infancias trans, identidad de género, evitar las terapias de conversión, evitar los discursos de odio, que es el tema en el que vengo de hoy nos ocupa, a hablar. Claro. Porque prefiero yo salir a la calle y que no me golpeen, no me asesinen, ¿sí? Que no me humillen. Eso prefiero yo antes que pensar siquiera que puedo votar o que puedo tener una candidatura LGBT. Porque si la gente no me acepta en la normalidad, mucho menos me va a aceptar en una candidatura para tomar decisiones. Es decir, evitan la representación. Totalmente. Hoy en día decir que una persona LGBT me representa es inaudito, es vergonzoso, es estereotipado, es un tema tabú. Entonces los derechos político-electorales apenas empiezan a tomar parte de la agenda LGBT. Y hoy tener presencia LGBT en cargos de elección popular, en cargos donde se toman decisiones, ejerciendo los 5 derechos político-electorales, pues esto jamás se había visto. Claro. Yo hoy estoy ejerciendo uno de los 5 derechos. Tenemos 5 derechos político-electorales: votar, ser votados, asociarnos libre y pacíficamente para tomar parte de asuntos políticos, militar en partidos políticos y formar parte de autoridades electorales. Yo hoy en la magistratura en funciones estoy ejerciendo este 5º derecho político-electoral, el de formar parte de autoridades electorales. Pero ¿qué es lo que queremos? Esperamos ver una magistratura, si es una persona que tiene pene, verla con traje, con zapato de vestir, muy pulcra, con corbata, masculino, y salir a hablar de los derechos político-electorales. Si es una magistrada que tiene vagina, tienes que ser femenina, tienes que estar bien vestida, de cierta manera peinarte, porque
vivimos estereotipados con una suerte de Totalmente, represión, incluso en la forma de expresarnos. ¿Qué se nos enseña en las clases? Yo te doy un ejemplo. Cuando estudié Derecho en la Facultad de Jurisprudencia, el aula era tipo Harvard, estaban los asientos o las bancas, las butacas. Estudiaste en la Autónoma de Coahuila. Así es. Coahuila. Y el maestro o el docente, porque eran 99% hombres que daban clase, entraban por una puerta y el estudiantado por otra. Prohibidísimo usar la puerta de los maestros. Era una falta de respeto. No podías hablar con el docente en el escritorio, tenías que esperar a que saliera para poder abordarlo y preguntarle algo. ¿Por qué? Porque vivimos en esa cápsula, en esa esfera estereotipada de que las vacas sagradas no se pueden tocar. Y lo mismo lo hemos trasladado a la impartición de justicia. Hoy en día hablar de tribunales es hablar de ese pleno, de ese espacio emblemático, sacramental, que no lo puedes tocar, que no te puedes acercar. Hace poco fui a dar de alta mi cédula profesional al Poder Judicial de la Federación. Es imposible entrar. Las instituciones están totalmente aisladas de la ciudadanía. Para no entrar hay al esa Poder Judicial cercanía, de la Federación, totalmente. No están ciudadanías. Tienes que un objeto, ir a entrar. No puedes decir, oye, quiero conocer este espacio público. No puedes entrar. Si no eres parte, si no tienes un expediente que revisar. Ir a revisar, o si no tienes una persona conocida, no puedes entrar. Ese es el tipo de instituciones que tenemos hoy en día, alejadas totalmente de la realidad, alejadas totalmente de la población. Y yo cuando entré al pleno, uno de esos días iba entrando al pleno y dije, voy a hacer un TikTok. Y fue el TikTok jotero. Dije, estoy ejerciendo varios derechos humanos. Derecho humano a formar parte de autoridades electorales. Pero también lleva implícito el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, pero también lleva implícito el derecho humano a mi identidad y expresión de género. Entonces dije, no voy a moldearme a esos estereotipos obligados. Qué interesante conocer este contexto. O sea, si nosotros lo vemos de manera aislada a través de un TikTok y no lo vemos a través de todo esto que usted nos está platicando y nos está involucrando ya, es difícil entenderlo. Yo creo que de verdad yo le agradezco enormemente el que nos haya concedido ya esta entrevista, que ya tenemos meses ahí en comunicación, para ver qué se podía hacer, porque uno se puede forjar una historia a través de estos TikToks y vemos, ya es muy clásico el abanico, el ver una institución, pero luego entender todo lo que hay detrás. De veras que esto a mí me deja muy complacida, y yo creo que las personas que nos están viendo. Por eso hice ese TikTok, uno de los TikToks también muy polémicos, en el que me fui con mi expresión no binaria y dije, mucho se habla del sacramental pleno, pero poco se habla de la discriminación histórica y estructural que vivimos las personas LGBTI más para llegar a esos espacios. Y terminé con una frase de nuestra población. Doy el abanicazo y dije, y la quejoté. Porque también nos han arrebatado estas palabras que son de nuestra algarabía, estas palabras que son de nuestra población, y que nos estamos apropiando y diciéndolas con muchísimo orgullo y portándolas con dignidad. Bueno, y al respecto, yo no sé, estas palabras como usted las mencionaba, el joto, maricón y demás, que mucha gente las manejaba, sobre todo en la comunidad LGTB, como denostativas. Así es. Y otras palabras que creo que ante el público es difícil decirlas. Pero entonces, ¿qué es lo correcto o cómo es correcto? Hay una teoría muy interesante que nos habla de la apropiación de las palabras. Y esas palabras que durante muchos años nos han ridiculizado, discriminado, que son peyorativas, que justamente tienen que ver con el discurso de odio, pero que también que son nuestra realidad, y es apropiarnos de esas palabras para demandar el mensaje de hoy que me digas joto, lo digo, sí soy joto, lo digo a mucha honra y tengo un orgullo de decirlo. Sí, no me avergüenza hoy por hoy decir que soy una persona homosexual, que soy maricón, que soy puto, que soy puñal joto, sí, y lo digo con orgullo, y es decir, no me ofende. Esta palabra no me va a destruir, esta palabra no me ridiculiza porque lo porto con orgullo. Es apropiarnos de las palabras, pero hay que tener muchísimo cuidado, porque una cosa es que la propia población nos lo digamos. Yo, por ejemplo, con mis amigos, amigues gays, lesbianas, no binarias, decía, oiga, ahí está jota, ay, hermana, nos decimos en la misma algarabía y con mucho respeto como parte de nuestra propia diversidad. Pero a lo que voy es a que la propia comunidad LGTB ya hay gente, o sea, creo que como en todo, ¿no? Hay gente que se siente ofendida al mencionarles con esas palabras, porque a lo mejor son peyorativas, porque se sienten con una ofensa.
Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Yo Así creo que es bueno que la gente lo vea de esa forma. Hay un libro de la Suprema Corte muy interesante sobre discursos de odio que habla de esta teoría, que busca el empoderamiento de las palabras, y siempre hay que ver el contexto en el que se dice. Bien. Por ejemplo, mis TikToks en los que yo lo digo con mucho respeto para visibilizar a nuestra población. Exactamente. Y jamás lo hago para recriminar y para ofender, pues me estaría ofendiendo yo mismo. Lo digo con mucho orgullo. Ayer saqué mi último TikTok, antier, el de J cultivada, J empoderada, porque hay que decir que la lectura nos invita al conocimiento, y el conocimiento nos da poder. Y el poder es esa capacidad de mover voluntades a través de símbolos generalizados. Por eso estos abanicos, estas banderas nos generan identidad y nos dan poder y nos dan unidad. Por supuesto. Entonces es apropiarnos de esas palabras y no permitirle a las personas que nos humillen, que nos critiquen, y decir, es una palabra más. Eso claro. no me va a demeritar y no me va a impedir avanzar. Sí. Magistrado, pues estamos deseosos de escucharlo en un ratito más en este panel de disminución de discursos de odio, en donde estará compartiendo con Norma Morandini, periodista, escritora de origen argentino, perseguida por los peronistas en su momento, exiliada. Estará también la comunidad china y el discurso de odio en su momento. Ya es una recuperación histórica. También están de la comunidad hebrea y los discursos de odio en contra de los niños judíos, que también es una recuperación histórica muy interesante. Y usted, de verdad que agradecemos esta posibilidad. Su presencia aquí ha generado también mucha polémica y mucho. Por último, ¿cuál es el gran reto para Osiel Baena Saucedo? Pues me encanta la materia jurídico-electoral, sí. Voy a seguir ahí haciendo disrupción. Las personas LGBT que nos dedicamos al activismo tenemos una gran tarea de visibilizar a nuestra población y dignificar a nuestra población, mandando el mensaje de que el estereotipo absurdo, pero que es una realidad de solamente dedicarnos a las personas LGBT, tenemos muchísima capacidad para estar en cualquier espacio público. Pues muchas gracias, admirable, de verdad. A mí me encantó escucharlo, contextualizar todo lo que uno se va formando a través de una red social, y tenerlo aquí y que nos explique todo esto es bien interesante. Muchísimas gracias, al contrario. No sea la última vez que lo tengamos. Estoy dispuesta a cualquier invitación que me haga. Pues ya sabes, esta es La Barra Matutina. Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, y a través de las redes sociales de Spotify, YouTube y Facebook agradecemos, y a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial en general, pues le agradecemos. Muchísimas gracias, y la que puse. Seguimos aquí en La Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa del Poder Judicial, y pues nos da mucho gusto que acabamos de terminar este panel de disminución de discursos de odio, en donde participó con sus compañeras que fueron la maestra Norma Morandini de Argentina, la doctora Mónica Cinco Basurto con temas de la comunidad china, y con la comunidad hebrea, la doctora Marilena Miranda. Osiel Baena, magistrade, ¿qué impresión le queda después de esta intervención? Pues una gran... Que a todos nos gustó muchísimo. Estuvo espectacular el que se hablen de estos temas desde la academia, con personas expertas, pero particularmente desde la experiencia personal, porque todas las personas panelistas nos contaron desde su vivencia lo que se ha sufrido en materia de discriminación, de discurso de odio. Es más enriquecedor. Cuando escuchas a una persona panelista que te cuenta desde lo que vive, desde lo que ha sufrido, de lo que ha luchado, pues el discurso y el momento se siente mucho más sincero y más empático. Yo creo que eso fue lo que ocurrió, y yo agradezco a ustedes que hayan llevado a cabo este congreso internacional, porque nos permite tomar en serio este tema del discurso de odio, que lo decíamos, se agrava ya y puede resultar en el homicidio, en el asesinato por estas circunstancias. Así es, efectivamente, decíamos que desde una simple palabra, una simple mirada pudiera derivarse hasta acabar con la vida de las personas, y qué importante que ya se puedan abordar. Creo que esta participación suya a partir del día de hoy
crea aquí en Jalisco por lo menos un parteaguas en estos temas y que seguramente pues creo que mucha gente se acercó, ¿no? Ya desde el Poder Judicial mismo se acercaron para invitarle, las prepas y bueno, el rockstar de este congreso. No, sí, muchísimas gracias. Mucha gente queriéndose tomar fotografías. Así es. Pero esto también genera esa cuestión que he visto, ¿no? O sea, ya no es la animadversión a las personas de la comunidad LGTB, es asumir ya una realidad y que también se vea ya como algo más normal. Así es, dos de las políticas y dos de las deudas pendientes que tiene todo el gobierno en nuestra población es la visibilidad y el empoderamiento, para que con esto lleguemos a una normalización de nuestra presencia en cualquier espacio, tanto público como privado. Es lamentable que sí tengamos esa animadversión hacia nuestras identidades, expresiones y orientaciones sexuales, pero hay que seguir en la lucha y estos espacios dignifican nuestra presencia. Siempre creemos que las personas LGBT solamente son para ridiculizarse, para hablar de cuestiones banales o cuestiones no serias, y por el contrario, podemos estar en todos los espacios como en este foro de personas expertas mostrando un nivel y una altura de conocimiento, de debate académico, que esto es lo más importante. A mí me encantó que hubiera muchísimas personas de estudiantes de preparatorias, porque a partir de ahí se va generando esa empatía hacia nuestra población. Por supuesto. Pues, magistrada, muchas gracias por aceptar esta invitación. Espero que sea la primera de muchísimas, que sigamos haciendo sinergia y sobre todo trabajando en pro de una sociedad más justa. Maestra Janet, al contrario, yo soy quien está agradecida con usted por todo esto que ha hecho y, como decimos, la que juzgue. Gracias.